Muy bien, muy buenas noches tengan. Les había dicho que iba a grabar la clase introductoria de lo que es la planificación de requerimiento de materiales. Entonces, cumplir con esa promesa. La anterior clase ya habíamos visto qué es el MRP, para qué se usa el MRP, ¿no es cierto? Entonces, el concepto fundamental que va a dar sustento al sistema de planificación de requerimiento de materiales es realmente bastante sencillo, ¿no? De manera de analogía, nosotros habíamos hecho un ejemplo de cocinar, ¿no? De cocinar la cena, recibir comensales, y habíamos visto qué cosas necesitábamos y qué cosas teníamos que hacer, ¿no? Entonces, en ahí es donde habíamos sacado una lista de todos los pasos y todo lo que requeríamos para hacer la lasaña. Entonces, el menú en que se incluye la lasaña, entonces a eso se llama plan maestro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer una lasaña. Ahí hacemos un plan maestro. La lista de los ingredientes es la lista. Nosotros lo vamos, en MRP lo vamos a llamar como lista de materiales. Los pasos del proceso para cocinar la lasaña es la trayectoria del proceso. ¿Cuáles son los pasos? ¿No? Entonces nosotros lo vamos a denominar trayectoria del proceso. La cantidad total necesaria de ingredientes la vamos a llamar requerimiento bruto. La cantidad de ingredientes que deben comprarse son los requerimientos netos, y el tiempo necesario para realizar todos los pasos es el tiempo de espera, ¿no? Hemos dicho que desde el tiempo uno planifica qué cosas necesita para hacer la preparación de la lasaña, el rato que va a ir a comprar, que va a dedicarse a contar qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, sacar la lista de lo que no tiene para comprar. Entonces, a todo ese proceso, a todo ese tiempo se le llama tiempo de espera. El momento en que se inicia el proceso de adquisición, tomando en cuenta el tiempo de espera, es la liberación planificada de pedido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros qué terminología vamos a usar para realizar los casos que vayamos viendo ya en lo posterior? Es el programa, el plan maestro, la lista de materiales. Siempre vamos a necesitar una lista de materiales, la trayectoria del proceso, el requerimiento bruto, los requerimientos netos, el tiempo de espera, la liberación planificada del pedido. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos que tenemos aquí. Entonces les había dicho, ¿no?, que los antecedentes, esto de la planificación del requerimiento de materiales, ha sido desarrollado por IBM después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Para qué? Para ya, porque en esa época es donde ya la producción en masa se daba y con distintas partes, ¿no? Para armar una pieza hacían falta distintas partes que venían de distintos lugares, y tenía que hacerse una planificación para tener todo lo que necesitamos justo en el momento que necesitamos y en la cantidad que necesitamos, ¿no? Entonces, es un sistema que se basa en la planificación del proceso de producción y el control de inventarios. Hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es la planificación? Planificación del proceso de producción y el control de inventarios. ¿Para qué? Todo esto para gestionar la forma más eficiente posible nuestra producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuáles son los objetivos de los MRPs? Es asegurar los materiales y los productos, mantener los niveles óptimos en el inventario, planificar las actividades de manufactura. Entonces, conseguir los materiales correctos en el lugar adecuado y el momento preciso, partiendo de los datos del plan maestro. El plan maestro, ¿qué es lo que nos va a dar? La demanda, cuántos operarios necesitamos, de qué disponemos, cuánto vamos a gastar manteniendo nuestros inventarios, ¿no? Entonces, asegurar también la disponibilidad de los materiales y componentes y todo lo que nosotros necesitemos para fabricar cierto producto.
Mantener siempre un bajo nivel de inventarios, reaccionar ante posibles imprevistos, eso nos va a permitir un buen MRP, adelantar o retrasar trabajos en función de cambios en la fecha de entrega. Entonces, ¿cuáles son los objetivos estos? Resumiendo, es reducir al mínimo la inversión en inventarios, controlar los niveles de los inventarios, la disminución de los tiempos de espera en la producción y en la entrega, ¿no? La optimización de los tiempos. Planificar la capacidad para cargar el sistema de producción, aumentar al máximo la eficiencia de las operaciones de la producción. Entonces, con todo lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que es planificación 1 y planificación, y lo vamos a aprender en planificación 2, ¿qué es lo que siempre vamos a querer? Siempre aumentar al máximo la eficiencia de las operaciones de producción. ¿Cuándo vamos a usar el MRP? Igual les había dicho que no es necesario en todos los casos usar un MRP, ¿no? Este MRP determina los componentes requeridos en cada nivel del ensamble y basada en los tiempos de entrega. Son necesarios en empresas con diferentes proveedores, donde existen muchos materiales para producir lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Empresas con diferentes proveedores que poseen características y tiempos de entrega diferentes, ¿no? Porque si no existiera eso, todos nuestros proveedores nos entregaran en el mismo tiempo, nunca se atrasaran, entonces no habría la necesidad de realizar un MRP, ¿no? Pero eso no sucede en la vida real, por eso es que se aplica esta herramienta, ¿no? Con el MRP vamos a realizar el cálculo de las cantidades de los materiales, cuándo adquirirlo, ¿no? Tenemos que saber qué necesitamos, cuándo necesitamos y en qué cantidad necesitamos, ¿no? Todo esto acompañado siempre de la información financiera que conlleva para que valoremos los resultados de nuestra actividad en cada momento, ¿no? Todo siempre con su información financiera para que nosotros hagamos una valoración, ¿no? Les había dicho que existen los MLPs, en qué casos se usan. Pues además, existen softwares que se pueden programar para las tareas de producción y llegar a enviar órdenes de compras automáticas a proveedores para poder abastecerlos. Entonces, existen un sinfín de softwares para esta área, ¿no? De donde uno pone simplemente sus datos, los tiempos de entrega o cuándo es que necesita, el software me calcula todo lo que yo necesito para tener siempre a mano lo que necesito, de las cantidades que necesito y también teniendo una cantidad óptima de inventarios. No tener mucho, pero tampoco es no tener nada en inventarios, no tener falta. Entonces, esto del software de los MLPs facilita la gestión del stock, respondiendo a las preguntas de cuándo y cuánto material se requiere para aprovisionarse. Entre otros, tenemos estos softwares que son los más conocidos, para el ERP, en un momento les voy a decir qué es el ERP, el SysPro, el E2, el AVAX, PicTools y el Fishbowl. Existen un sinfín de softwares para desarrollar esto, ¿ya? Utilizamos el MRP cuando, o sea, con la herramienta del MRP, sabemos cuánto y cuándo pedir los productos con demanda dependiente. El CRP es otra rama, que es la planificación de los recursos, tiene en cuenta las restricciones de capacidad, ¿ya? No es calcular por calcular. Yo tengo un pronóstico de demanda de 10.000 unidades y entonces con respecto solamente me baso en esas 10.000 unidades y empiezo a hacer mi planificación sin tomar en cuenta las capacidades dentro de la organización, dentro de la planta procesadora. Puede que tenga un cuello de botella y un equipo no llegue a abastecerme eso. Entonces, ella es una restricción, ¿cierto? Entonces, se hace la planificación de recursos, por sus siglas en inglés, CRP, donde hacemos la planificación, pero tomando en cuenta las restricciones. Luego tenemos el MRP2, este ya incluye el CRP y el MRP y otras áreas de la empresa. Es mucho más complejo.
¿no? Donde ya se incluye lo que es la contabilidad, la ingeniería, el mantenimiento, ya es a nivel global que se hace dentro de la organización esto del MLP2, ¿no? Y el LP2 es una gestión integral. Y eso ya se hace a nivel gerencial. Bien, entonces, ¿en dónde es que nosotros usamos? Hemos dicho, ¿no? En empresas donde se ensambla, donde haces fabricaciones para almacenar, ensamblar por pedido, fabricar también fabricaciones especiales, ¿no? En procesos medianos, esto ya se tiene que aplicar lo que es el MRP. Entonces, el MRP es mucho, mucho más valioso en operaciones de ensamble. Menos valioso en las dedicadas a fabricación, no funciona bien donde se produce una cantidad pequeña al año, ¿no? Igual yo les había dicho que no es necesario pequeñas organizaciones productivas donde solo necesitan una materia prima o dos materias primas y no vale la pena hacer ese tipo de planificación, ¿no? Aquí tenemos qué es lo que yo necesito para realizar un MLP. Uno, primero, siempre voy a necesitar el plan maestro. Necesito la lista de los materiales, es importante, y el registro de los inventarios. Necesito saber cuánto tengo en inventarios para producir cierta cantidad de productos y para ver cuánto me voy a proveer. Y cuando decida cuando sepa cuánto me voy a proveer, en qué tiempo me va a llegar, cuánto voy a pedir. Muy bien. El plan maestro de producción, ya les había hablado en la siguiente clase, es lo que engloba lo que es el plan agregado y los MRPs, ¿no? Entonces establece la cantidad de bienes que se producirá durante periodos específicos. Ahí en el plan maestro de producción es donde están las demandas, ya sean reales o pronosticadas, ¿no? Y también está el número de operarios que vamos a necesitar, el número de equipos, qué equipos, cuánta energía nosotros vamos a necesitar, ¿no? Aquí tenemos igual qué es lo que incluye el plan maestro de producción, es el comportamiento de los competidores. Este plan maestro de producción también tiene que ser flexible, no tiene que ser rígido porque el medio ambiente siempre está cambiando. Comportamiento de los competidores, disponibilidad de las materias primas, puede que no siempre estén disponibles. La demanda del mercado es muy importante, pues por eso está muy influenciado el plan maestro de producción. La capacidad externa, condiciones económicas también, las capacidades físicas actuales de la planta, la fuerza laboral actual, los niveles de inventarios, actividades requeridas para la producción. Entonces, todos estos aspectos son, son los que van a afectar a nuestro plan maestro de producción. Entre esos están, si los, si los agrupamos, están los factores externos y los factores internos. Hay que tomar en cuenta los factores externos también para hacer un MLP, un plan maestro de producción, ¿no? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Habíamos dicho que es la lista de los materiales, ¿no? En este punto es útil analizar con más detalle la estructura de lo que nosotros estamos produciendo. O sea, la lista de materiales, de qué materiales está compuesta. Conocidas también como estructura del producto, ¿no? Dado que esto es lo que indican de manera similar a lo que hace la receta de nuestra gente. ¿Cierto? ¿Qué cosas contiene la lasaña? Entonces, las listas de materiales es un requisito donde figuran todos los componentes de un artículo, las relaciones que existen entre estos componentes y las cantidades de usos derivadas del diseño de ingeniería y de los procesos. Por ejemplo, yo tengo aquí una tijera. Esta tijera, ¿por qué cosas está compuesta? Este es el producto final y está compuesto por el lado izquierdo de la tijera, el lado derecho y el tornillo. Entonces, estas son las tres piezas fundamentales que van a hacer que yo forme un. Entonces, esta es la manera de identificar la lista de materiales. Yo tengo una tijera y esta es mi lista de materiales. Que ven aquí abajo, el lado izquierdo de la tijera, el tornillo y el lado derecho. Aquí te debo hacer un pequeño video.
Bien, como habrán podido ver, nos muestra su lista de materiales. Primero se provee de todo lo que necesita y luego empieza con el armado, ¿no? Ahora, aquí tenemos una lista de materiales para lo que es la patineta. Tiene una tabla y tiene el ensamble de las ruedas. Para el ensamble de las ruedas, ¿qué cosas tiene? Tiene un eje, tiene dos ruedas. Si se dan cuenta, este es ya un árbol de MRPs, donde estoy diciendo dónde empieza y dónde continúa el proceso y cuántas unidades hacen falta. ¿Bien? Por ejemplo, para el ensamble de las ruedas, ¿cuántas ruedas son? Son dos ruedas. ¿Qué cosas tenemos? Tenemos el eje y tenemos ruedas 2. Aquí tenemos el componente. Componente, ¿qué es lo que tenemos? La patineta, cantidad requerida, pues para una patineta necesitamos una patineta. ¿Qué es lo que necesitamos? La tabla. ¿Cuántas tablas necesitamos? Una. Aquí deberíamos de poner uno, pero se sobreentiende, ¿cierto? Aquí debería ser uno. ¿Qué más? Ensamble de las ruedas. ¿Cuántas ruedas son? Son dos ruedas. ¿Cuántas para ensamblar estas dos ruedas? ¿Qué es lo que necesito? Dos ruedas. Aquí tengo las dos ruedas y un eje. Entonces este es un árbol donde nosotros vamos diciendo la lista de materiales. ¿Ven? Vamos mostrando de qué está compuesto nuestro producto o nuestro artículo. Bien, aquí por ejemplo tenemos otro árbol del producto X. Entonces tenemos un producto A. ¿En cuántas unidades de esto necesitamos? Uno. Para yo producir este producto, un producto de A, necesito dos productos o subproductos de B, tres productos de C. Y este B está compuesto por un producto de D y un producto de E. Lo mismo en este lado, ¿no? Para tener C necesito 2 de F y 5 de G. Con estas 2 de F y 5 de G voy a conseguir 3 de C. Entonces, el elemento final es este, es A. Los elementos intermedios, aquí están, estos son los elementos intermedios. Estos son los elementos intermedios. Este es el elemento principal o el elemento final. Este es el elemento final. Estos son los elementos intermedios. Y estos son los elementos, pónganse que comprados, ¿no? Estos son los que compro, estos me proveen los distintos. Perdón. Muy bien, entonces el elemento final es A. Los elementos intermedios B y C, estos ya estarían ensamblados por nosotros. Los elementos comprados D, E, F, G. ¿Bien? Entonces este es un árbol del producto MRP. Las listas de materiales se pueden representar de la siguiente manera. Esta es una manera de representar la lista de materiales por niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el producto final. Dice que necesito este ensamble, necesito dos de estos. Y para yo tener estos dos, necesito uno de P, uno de P. Luego tengo otro producto intermedio que es N. Y para armar este producto L necesito tres de estos elementos. Y para yo tener tres de estos elementos, pues necesito dos de R y cinco de S. Entonces, esto es lo mismo que esta tabla de aquí, pero representado de otra manera. No es indistinto, pero siempre es conveniente hacerse la gráfica para tener un mejor entendimiento. Lista modular de materiales y la expresión de los materiales. Una vez que tenemos la lista de los materiales y tenemos el árbol, hemos graficado el árbol,
Ya necesitamos de cuántas unidades, ya sabemos cuántas unidades vamos a necesitar para cada subproducto y con eso poder ensamblar nuestro producto final. Lo que son los requerimientos brutos es la cantidad de un artículo que se necesita para un bien final. Esta puede provenir de la demanda de los clientes externos y también de las cantidades del plan maestro de producción o del programa maestro de producción. Luego, las recepciones programadas. Esta es la cantidad de un artículo que debe recibirse en el periodo determinado por parte de los proveedores, ¿no? La cantidad de un artículo que está en proceso de fabricación, si es que lo fabricáramos nosotros. Otra terminología que vamos a usar es el saldo disponible, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es la cantidad de un artículo que se espera tener disponible al final del periodo para satisfacer los requerimientos que se presentan en periodos futuros. ¿Y cómo vamos a calcular nosotros este saldo disponible? Saldo disponible en un tiempo sub t es igual al saldo disponible en un tiempo t menos 1 menos los requerimientos brutos en un tiempo t, más recepciones programadas en un tiempo t, más recepciones planeadas de pedidos en un tiempo t. Entonces yo necesito que vayan obteniendo estas fórmulas, que vayan tomando apunte de estas fórmulas para nosotros en la siguiente clase resolver casos en la clase, ¿no? Entonces, este saldo disponible es la cantidad de inventario disponible cada semana. Porque ya les había mencionado que el MRP es una planificación a muy corto plazo. Por lo general, se hace semana a semana esta planificación, ¿no? Luego tenemos los requerimientos netos. Es la cantidad neta de un artículo que debe ser adquirido para cumplir con la producción programada de este proyecto. Entonces, les decía, ¿no? Que cuando queremos hacer la lasaña, hacemos un recuento de todo lo que necesitamos y vamos viendo qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, ¿no? Porque seguramente hay cosas que ya tenemos. Entonces, hacemos una listita para sacar nuestros requerimientos netos y saber qué son esas cantidades las que nosotros tenemos que proveer. Entonces, esta es la cantidad neta de un artículo que debe ser adquirido, que tenemos que comprar para cumplir con la producción programada de este periodo. ¿Cómo se calcula esto? Los requerimientos netos en un tiempo t es igual a los requerimientos brutos en un tiempo t menos las recepciones programadas en un tiempo t menos el saldo disponible en un tiempo t menos 1. Este saldo disponible siempre va a ser mayor a 0. Tendría que ser mayor a 0, ¿no? Luego tenemos las recepciones planeadas de pedidos. Esta es la cantidad de un artículo que está planificado para ser pedido de manera que se reciba en este tiempo para satisfacer los requerimientos del periodo. ¿No? Aún no se ha colocado la orden, pero nosotros ya vamos a saber con qué tiempo de anticipación tenemos que ir poniendo eso. ¿Sí? Después calculamos la liberación planificada de pedido. Entonces, esta es la recepción planificada de los pedidos compensada con el tiempo de entrega. Entonces, cuando esta orden es colocada, se convierte en una recepción programada y desaparece de las recepciones planeadas y pedidos y de la liberación de las órdenes. Esto lo vamos a entender mucho mejor haciendo los casos, ¿no? Esto que indica la liberación planificada de pedidos, indica cuándo se debe emitir o colocar un pedido por una cantidad específica de un elemento, ¿no? Hay que ver también la planificación de los tiempos de entrega, ¿no? Hay que ver si sé que me entregan un producto en 2 semanas y yo necesito entregar ese producto, o sea, tengo una planificación de que ese producto lo necesito entregar en una semana, pues mi pedido lo haré 3 semanas antes, ¿no? Sé que me llegan 2 semanas y la siguiente semana para trabajar. Entonces, hay que ver, en el caso, tenemos 2 casos
del tiempo de entrega podría ser en el caso de que nosotros le pedimos a un proveedor. Hay que saber sus términos y condiciones de los proveedores y sus plazos de entrega, ¿no? Y en el caso de que estos artículos sean fabricados en nuestra propia planta, pues vamos a tomar en cuenta esos dos casos, ¿no? Por ahí, las piezas que yo necesito para armar un producto las fabrico dentro de la planta nomás. Pues igual tengo que saber con qué tiempo de anticipación tengo que pedir que me lo produzca, ¿no? Cantidad fija de pedido. Entonces, se mantiene la cantidad de pedido cada vez que se emite una orden o un pedido. Por ejemplo, el tamaño del lote se determina por los límites de capacidad del equipo, la capacidad máxima. Entonces, en el caso de artículos comprados, la cantidad económica de pedido, lo que hemos visto ya el anterior semestre, tendría que ser una cantidad mínima vendida, la capacidad de entrega de los camiones repartidores. Entonces, todo esto ya tenemos que ver cuando nosotros hacemos el cálculo de los inventarios sobre la cantidad económica de pedido, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos la cantidad de pedido periódico. ¿Esto cómo se calcula? Se solicita una cantidad de pedido diferente cada periodo, por ejemplo, cada semana, 2 semanas, 3 meses. ¿Cómo voy a calcular esto? El tamaño del lote que llegará en una semana. Entonces, la sumatoria de los requerimientos brutos para P, para un número de semanas, incluida la semana que estamos haciendo el pedido, menos el saldo del inventario proyectado a la mano final, a la mano final de la semana, ¿no? Entonces también tenemos la opción de hacer pedidos por lotes. Pues, ¿qué pasa en este caso? Que el tamaño del lote de pedido satisface los requerimientos brutos en una sola semana, ¿no? Hay que ver también el inventario de seguridad o el stock de seguridad. Entonces, la política habitual consiste en usar el inventario siempre de seguridad para los artículos finales y para los elementos comprados, ¿no? Bien, entonces con esto nosotros habríamos visto todo lo que vamos a requerir saber para resolver los casos de planificación de requerimiento de materiales. La siguiente clase vamos a empezar a resolver casos y es importante que presten atención a las fórmulas que les he mostrado y cómo vamos a ir calculando y qué significa cada cosa. Muy bien, que tengan un buen descanso entonces. Mañana no voy a poder pasar clases y nos vería directamente el día viernes en nuestra clase presencial para resolver los ejercicios. Tengan un buen descanso.